Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, una vez más aquí para compartir con todos ustedes la palabra bendita y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que se encuentren bien, fortalecidos y por sobre todo que Cristo siga siendo el centro de sus vidas por su gracia bendita. Seguiremos entonces con esta serie Verdades Esenciales y a la vez quiero decir también que hoy concluiremos esta serie. Gracias a Dios, mientras esta serie se está transmitiendo por YouTube y muchos la están viendo y escuchando por audio en WhatsApp, lo más glorioso es que Dios nos está permitiendo a la vez tener una reunión local presencial en la reapertura de nuestra congregación aquí, en este lugar especial que Dios nos ha dado. Así que estamos muy felices por eso, pero no nos olvidamos de ustedes que nos siguen a través de estos medios o aquellos que no han podido congregarse con nosotros. Así que hoy finalizaremos esta serie maravillosa de verdades esenciales y con la ayuda de Dios continuaremos luego con la serie que traíamos acerca de Gálatas. Pero entonces hoy cerraremos esta serie con una enseñanza a la cual he titulado Dando de lo que se tiene. Dando de lo que se tiene. Y por supuesto tengo que advertirlo de entrada, no voy a hablar de dinero, por supuesto, porque el dinero no es una verdad esencial de la fe cristiana. En este mundo necesitaremos dinero para algunas cosas, eso es verdad. Para algunos el dinero en esta vida será fundamental, pero Dios no necesita dinero, ni nosotros necesitamos dinero para ser salvos, así que no, pueden estar tranquilos, no voy a hablar de dinero. Dando de lo que se tiene es el título de esta enseñanza final de esta serie, y más bien yo quisiera que nos preguntáramos eso realmente. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos de verdad como cristianos? Porque como cristianos puede ser que tengamos dinero, el dinero no es malo en sí mismo. Las riquezas materiales no son malas en sí mismas, nunca quiero tampoco decir ese tipo de cosas. Pero la gran realidad es que no todos los cristianos tenemos dinero, ni tampoco todos pretendemos buscar estas cosas aunque no negamos que en este mundo son necesarias. Eso es una cosa muy diferente. Pero la gran realidad es que no podemos dar de lo que no tenemos. Siempre damos de lo que tenemos. Digamos, si pusiéramos el mismo ejemplo del dinero, pues nadie puede dar dinero si no lo tiene, a no ser que se endeude y en ese caso ni siquiera es su dinero, es una deuda que tiene. Pero, ¿qué pasa si entonces solo pudiéramos dar dinero? O si de lo único que se diera fuera el dinero, pues entonces la mayoría de cristianos realmente no podrían dar mucho. Pero no es de dinero de lo que voy a hablar en esta hora. Voy a hablar de la esencia de la vida cristiana. Voy a hablar de lo que es fundamental en la vida cristiana. De algo que si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, tenemos y que es lo mejor que podemos dar a otros. Por supuesto, indudablemente, mejor, mayor, increíblemente más grande que el dinero. Así que, mis hermanos, esta es la pregunta fundamental. ¿Qué tenemos tú y yo en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos de lo cual podemos dar? Indudablemente lo mejor que podemos dar a los demás, lo mejor que podemos entregar a este mundo será esta verdad esencial, esta verdad fundamental que veremos en esta enseñanza. Pero antes de ir directamente al centro, a los puntos que vamos a ver en esta enseñanza, quisiera extender un poco esta introducción e ir a un pasaje, precisamente de donde he tomado el título de esta enseñanza, un pasaje súper conocido. Está en el libro de Hechos, es una historia real, no es una parábola o un cuento, es una historia que le aconteció al apóstol Pedro en compañía del apóstol Juan cuando iban al templo en Jerusalén a orar. La historia es seguramente muy conocida, quizá muchos de ustedes hasta se la saben, y es acerca de un hombre que se hacía allí en una de las puertas del templo a pedir limosna. ¿Ya recuerdas esa historia? Y hay allí entonces un hombre que es paralítico. Y Pedro y Juan vienen al templo a orar y se acercan y este hombre está esperando que Pedro y Juan le den dinero. Pero, ¿qué es lo que Pedro le dice en ese momento? Quiero ir particularmente a este versículo. Hechos capítulo 3, versículo 6. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y todos conocemos la historia. Este hombre se levantó y anduvo, comenzó a caminar. Qué verdad tan gloriosa. Ahora, hay una pregunta que siempre me he hecho cada que leo este pasaje, y es,
¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pedro hubiera tenido dinero? ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan hubieran tenido plata, oro en sus bolsillos? Seguramente le hubieran dado dinero y partes sin novedad. Pero me encanta porque Pedro dice, no tengo plata ni oro. En otras palabras, si miras mis bolsillos, obviamente trayéndolo a nuestro contexto, si miras mis bolsillos, están vacíos. Pero quiero darte algo de lo que tengo. No te puedo dar dinero porque no tengo dinero. Y gracias a Dios que Pedro no tenía dinero. Pero Pedro le dio de lo que tenía. Por eso solo podemos dar de lo que tenemos. ¿Qué le dio Pedro? Dios le había dado el don de sanidad, sí, al apóstol Pedro, por supuesto. Pedro sí tenía el don de sanidad y lo sanó en el nombre de Jesús de Nazaret. Aunque, por supuesto, si uno sigue leyendo la historia, Pedro dice que eso no era lo más grande ni lo más glorioso, sino lo más glorioso es lo que vamos a ver en esta enseñanza. Porque puede ser que tú y yo, al igual que Pedro, no tengamos ni plata ni oro. Y también puede ser que no seamos como Pedro, que tengamos don de sanar a los enfermos. Pero estoy seguro que tenemos algo que también tenía Pedro, que tenía Juan, que tenía Pablo. Es más, que tenían todos los apóstoles, que han tenido todos los cristianos en todas las épocas. Y de eso es de lo que quiero que hablemos en esta enseñanza. Así que lo primero que quiero que veamos es que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la verdad de Cristo. La verdad de Cristo. ¿Qué más grande que la verdad de Cristo Jesús? Si sigues leyendo la historia de Pedro allí, con este hombre que fue sano, te darás cuenta que al final lo más grande que Dios produjo en esa ocasión no fue levantar a este hombre que tenía una enfermedad terrible que no le dejaba caminar, sino que lo más grande es que esa fue una oportunidad la cual Pedro y Juan usaron para proclamar la verdad de Cristo Jesús. Si lees la historia te darás cuenta que cantidades, miles de personas creyeron ese día en el mensaje de la verdad de Cristo Jesús. Y lo repito, porque es importante, sumamente importante. Quizá tú y yo hoy no tengamos el don de sanidad. Quizá tú y yo no podamos decirle al paralítico, levántate y anda. Al cojo que se enderece en sus tobillos y de un salto empiece a caminar. Quizá no tengamos esa clase de poder, pero hay un poder mayor que está en ti y en mí, y es la verdad, el poder de proclamar, de predicar, de mostrar a otros la verdad de Cristo Jesús. ¿Habrá algo más grande que esto? ¿Habrá algo más grande que Dios nos use para que otra persona conozca a Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador, aquel que puede ser que le dé una sanidad física, puede ser que le solucione un problema o le ayude en una dificultad, pero lo más grande es que Cristo Jesús puede y es capaz de salvar. Y esa es la verdad más gloriosa que tú y yo tenemos para dar. Cristo a los demás. Mis hermanos, porque quiero decir aquí algo sumamente importante, algo que parte de mi corazón, pero que es real y que no lo digo en manera de crítica ni de señalamiento. Más bien lo digo con dolor en mi alma y ruego a Dios que esto en su momento pueda cambiar, aunque Dios sabe por qué lo permite. Mis hermanos, no alcanzamos a imaginar cuántas personas todavía viven perdidas en el engaño, en la mentira, en la falsedad. Y no estoy hablando solamente del budismo, del hinduismo, del islam, de las religiones orientales. No estoy hablando solamente del ateo que dice ahora que Dios no existe, aunque por supuesto esas personas están perdidas y necesitan conocer la verdad de Cristo Jesús, sino que estoy hablando aún de muchas personas que pueden estar aún dentro de iglesias cristianas, de líderes que no están predicando la verdad. Y mis hermanos, si tú y yo tenemos la verdad de Cristo Jesús, proclamemos a Cristo Jesús. Muchos lugares quieren llenarse por motivaciones diferentes. Tú y yo, nuestro anhelo no debe ser llenar un lugar, sino que nuestro anhelo debe ser compartir la verdad. Hoy más que nunca me gozo y me alegro porque a través de estos medios digitales, a través de el video, el audio, podemos llegar a miles de personas que no conocen a Cristo Jesús, o aún a miles de personas que puede ser que hasta estén dentro de una religión, aún dentro de una denominación cristiana, pero no conozcan realmente la verdad de Cristo Jesús. Mi pregunta más importante es esta, aunque es simple, pero es fundamental. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién has creído? ¿Quién es quien te da la seguridad de que eres salvo, de que ya no eres una persona que está perdida, sino que ahora tienes salvación y vida eterna? Está en Cristo.
y solo en Cristo en quien confías, en quien descansas. ¿Qué es aquello que te deja dormir en paz y con seguridad de saber que si Jesucristo regresara hoy te irías con Él? ¿Es tu bautismo? ¿Son tus obras? ¿Es tu religión? ¿O es Cristo Jesús, tu único y suficiente Salvador? Y no estoy diciendo que las otras cosas están mal. Gracias a Dios porque Él nos permite nuevamente congregarnos. Gracias a Dios si Él nos permite que nuestra vida sea cambiada y nuestras obras reflejen la verdad de Cristo Jesús. Gracias a Dios por todas esas cosas buenas en nuestras vidas. Gracias a Dios si nos ha permitido hacer parte de una iglesia y manifestarlo a través del bautismo. Todas esas cosas son buenas, pero eso no es lo que nos salva. El único que salva es Cristo y solo Cristo, y millones de personas aún creyéndose cristianas no han confiado única y exclusivamente en Cristo para salvación. Así que mis hermanos, lo más grande que tú y yo podemos compartir a otros es la verdad de Cristo, la verdad de Cristo Jesús. Qué verdad tan maravillosa. Por eso quiero ir a Mateo capítulo 23, versículo 15 y ver un versículo muy fuerte, impresionante, demasiado fuerte. ¿Qué aflicción les espera?, le dijo Jesús a los maestros de la ley religiosa y fariseos. Nuevamente en contexto, mis hermanos, es muy importante recordar esto. ¿Quiénes son los maestros? O en este caso los escribas. ¿Quiénes son los fariseos? Las personas más religiosas de la época de Jesús. Y Jesucristo dice, ay de ustedes, les espera una aflicción impresionante. Y cuando Jesucristo dice esto, de verdad podríamos decirlo de esta manera, nuestras rodillas deberían temblar. ¿Por qué Jesucristo dice esto acerca de estas personas? Hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Mis hermanos, son líderes religiosos, son personas que tienen la religión más alta y Jesucristo dice, pobres de ustedes, me lamento por ustedes. Y notemos el énfasis que Jesucristo coloca allí. Jesucristo dijo algo que era verdad y que sigue siendo verdad hasta nuestros días. No creamos que porque una persona es capaz de cruzar mar y tierra, no creamos que porque una persona es capaz de sacrificarse e ir hasta un lugar inhóspito, recóndito, lo más lejano de este mundo, para hacer de esa persona un seguidor de su religión, no creamos que esa es la verdad. Jesucristo se lamentó por los escribas y fariseos, porque a ellos no les importaba. De hecho, esto es lo que ellos buscaban a toda costa, ganar seguidores, ganar seguidores. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Pobres de ustedes, hipócritas, porque ganan un seguidor para su religión, pero lo hacen una persona peor que ustedes, la hacen una persona más merecedora que ustedes mismos del infierno. Impresionante, ¿no? Cuando leo esto, digo, Dios mío bendito. Es como si estuviera dividido en 2 pensamientos. Lo voy a decir de esta manera. Si yo, Alex, estoy compartiendo engaño, mentira y falsedad, ay de mí, de verdad, ay de mí y ay de aquellos que me escuchan. Por supuesto, si lo que aquí estamos diciendo es mentira, engaño y falsedad, no hay palabras para describir la terrible situación en la que estamos tú y yo. Y si tú crees que estamos engañados y que estamos engañando a otros, lo más grande que tú podrías hacer por nosotros, si tienes la verdad, es compartirnos la verdad, sacarnos del error. Pero, si en el caso contrario, y oro a Dios porque así sea, conocemos la verdad que es Cristo Jesús. Nosotros no somos los poseedores de la verdad. La verdad no nació ni va a morir con nosotros. La verdad es Cristo Jesús. Por eso procuramos y rogamos a Dios que en este lugar se predique a Cristo y solo a Cristo, el único Dios verdadero, la vida eterna, aquel en quien tenemos seguridad eterna. Y por eso aquí no te invitamos a creer en nosotros ni a seguirnos a nosotros. Si nos quieres acompañar, y ahora que las puertas de nuestro lugar se abrirán nuevamente, si nos quieres acompañar, eres bienvenido para que juntos estudiemos la verdad de Cristo y crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si estamos equivocados, también te puedes acercar y nos puedes corregir con amor a través de la palabra de Dios. Estamos abiertos para todo esto, pero si por la gracia de Dios estamos enseñando la verdad, predicando la verdad, si tenemos la verdad de Cristo, mis hermanos, ¿acaso lo más grande que podemos hacer no es compartir esta verdad? Esta es la verdad gloriosa.
Cristo Jesús nos ha regalado su verdad, no solamente para que esta verdad transforme y cambie nuestras vidas de una manera radical, sino también para que la compartamos con otros. Y obviamente esto se conecta con todas las enseñanzas que hemos visto en esta serie de verdades esenciales. Porque no estoy hablando aquí solamente de hablar, de predicar, aunque eso hace parte de compartir la verdad de Cristo Jesús. Eso hace parte también de esos dones que Dios da, el don de poder hablar a otros esta verdad. Pero no solamente es con palabras, podemos compartirlo con nuestra manera de ser, con ese testimonio, mis hermanos, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Cristo Jesús debe ser el anhelo de nuestro corazón, que siga transformando y cambiando nuestras vidas y que podamos compartir esta verdad bendita con otros. Entonces, mis hermanos, si por la gracia de Dios Él nos ha llevado a conocer su verdad, ¿cómo no compartir su verdad? Y quiero decirte, compártela con todo mundo. No importa si esta persona dice que ya conoció a Cristo. No importa si esta persona dice que es cristiana y tiene su religión, porque mis hermanos, la pregunta es, ¿no será verdad que hay muchos que puedan estar en religiones aún cristianas, pero no tienen realmente a Cristo en sus vidas, en sus corazones? En Juan, capítulo 3, versículos 10 y 11, Jesucristo le dijo esto al líder religioso más importante. Si los escribas y fariseos eran los más importantes, pues el más importante de los importantes era Nicodemo. Y en el capítulo 3, el Señor Jesús tiene una conversación muy interesante con Nicodemo acerca de nacer de nuevo. Algo que significa ser transformados y cambiados por Dios. No es entrar nuevamente al vientre de nuestra madre y tener una oportunidad nueva para volver a vivir. No, es una vida transformada y cambiada por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Es Dios haciendo un milagro de abrir nuestros ojos para ver a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestra esperanza segura. Y Nicodemo está allí entrevistándose con Cristo Jesús y Jesucristo le dice, mira Nicodemo, no importa quién seas, no importa si eres el líder más importante de Israel, la verdad, si no naces de nuevo, estás perdido. Y este hombre está extrañado, ¿pero qué es esto? Explícame qué es nacer de nuevo. Y Jesucristo le dice en Juan 3:10, Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Mis hermanos, nos sorprendería esto. Esto no solamente le pasó a Nicodemo en esa época, esto le pasa a muchas personas el día de hoy. Esto le pasa a muchas personas el día de hoy. Puede ser que haya líderes religiosos, pero la verdad será que Cristo de verdad ha transformado y cambiado mi corazón. Yo podría desear ser como el líder más prominente en este mundo. ¿Quién es el líder más prominente y respetado religiosamente hablando? Y quizá tú puedes conocer a algunos, unos cuantos. Y quizá hasta tú digas, y yo quisiera ser como esa persona, pero ¿qué sabes tú si esa persona ha nacido de nuevo? ¿Qué sabes tú si esa persona no solamente repite algo que se aprendió de memoria o lo que le enseñaron, en lo que creció o lo que estudió? Porque, mis hermanos, es fácil hablar. Es fácil decir, oh, tienes que nacer de nuevo, pero la pregunta es, ¿yo he nacido de nuevo? ¿Yo he experimentado esto? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo en el versículo 11? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Qué verdad tan impactante, porque Jesucristo dice algo muy claro y muy fuerte. Realmente hablamos de lo que sabemos. Podemos contar y hablar a otros con verdad cuando nosotros mismos hemos experimentado esa verdad. ¿De qué me sirve a mí hablar muy bonito de la Biblia? Mis hermanos, no es cuánta Biblia sabemos, sino cuánta Biblia vivimos. Porque la verdad de Cristo, que es el primer punto de esta enseñanza, no es solamente una verdad intelectual, aunque por supuesto es una verdad que podemos investigar, que podemos conocer, que podemos indagar y llegar a un conocimiento verdadero, pero más que conocimiento, es verdad que transforma y cambia. Por eso lo que nosotros queremos compartir no es solamente un conocimiento, aunque queremos que cada día conozcan más la verdad de Cristo. Queremos que haya un entendimiento mayor de la palabra de Dios, pero no solamente para que se quede en nuestra mente, sino para que llegue hasta nuestro corazón y transforme y cambie nuestras vidas, como lo ha venido haciendo Cristo Jesús, a través del poder de su Espíritu, a través de la predicación de su palabra bendita. Mis hermanos, el apóstol Pedro lo dice de esta manera en el capítulo 3, versículo 16 de su segunda carta. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Este versículo lo hemos enseñado muchas veces y es un versículo muy importante para mí. Allí el apóstol Pedro está hablando de los escritos del apóstol Pablo, de las cartas del apóstol Pablo, las que comúnmente usamos para estudiar la palabra de Dios.
Y Pedro dice que tanto los escritos del apóstol Pablo como las demás escrituras, es decir, toda la Biblia, hay personas que las están usando, ¿sí? Hay personas que las están usando y están predicando y están enseñando, pero Pedro dice, pero las están torciendo, las están malinterpretando, las están tomando mal y están enseñando esas mentiras. Y al final, no es como muchos dicen, bueno, pues es que realmente yo creía que estaba en la verdad. Al final, pues no fue culpa mía, no. ¿Saben qué dice el apóstol Pedro? Eso, al final, acabará en su propia destrucción. Como les decía hace un momento, y de verdad es muy fuerte para mí, yo preferiría haber nacido mudo. Yo preferiría que me cortaran la lengua. Yo preferiría no haber nacido nunca. Si lo que estoy enseñando es mentira. Pero si por la gracia de Dios lo que estamos enseñando es la verdad, que solo Cristo y nada más, nadie más que Él, nada ni nadie nos puede salvar, que hemos creído en Él y nuestra seguridad está en Él, si esta es la verdad, mis hermanos, pues entonces no es una verdad difícil de entender, sino es la verdad gloriosa. Cristo nos ha salvado. ¿Qué necesitan conocer los demás? A Cristo. Y solo a Cristo. Tienes a Cristo. Comparte a Cristo. Comparte esta verdad maravillosa. Santiago lo dice de esta manera en el capítulo 3, versículo 1. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Son esos versículos que, sinceramente, hacen temblar mis rodillas. Pero siempre hay una esperanza, y es mi oración y deseo con todo mi corazón que sea tu oración. ¿Quieres orar por mí? ¿Me quieres bendecir con una oración? La mejor oración que tú puedes hacer por mí es que Dios me dé la capacidad, la gracia, por su misericordia, de predicar su palabra con fidelidad, con verdad. Y que tanto ustedes como yo crezcamos en esa verdad. Y al conocer esa verdad, Dios nos permita compartirla con los demás. Porque al final, mis hermanos, puede ser que me veas aquí enfrente y hasta podría ser que desees ser la persona que estuviera predicando. Y está bien, y si lo deseas, ruega a Dios y capacítate y me alegraría. Pero mis hermanos, tengamos en cuenta esto. Seremos juzgados más severamente cuando enseñamos. ¿Por qué? Quiero redondear esta idea porque es muy importante. Mis hermanos, estamos hablando de parte de Dios. Yo aquí espero no estar hablando palabras simplemente humanas, un pensamiento simplemente humano. Espero que sea la palabra de Dios. Y estoy proclamando la palabra de Dios. Cuando estoy hablando en este momento, estoy diciendo que esta es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si lo que estoy enseñando no es la palabra de Dios? ¿Qué me va a decir Dios aquel día que me llame a cuentas si lo que hoy estoy diciendo no es su verdad? Sería terrible, será terrible, pero si es su verdad, creo que las palabras que más deseo escuchar aquel día final serán: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel. Quiera Dios que nos lleve siempre a ser fieles, así sea en lo poco, fieles en su verdad, fieles en la verdad de Cristo, y que de esa manera podamos tomar esa verdad y compartirla con otros. En la primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 16, el apóstol Pablo dice esto de esta manera: ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, ¿no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? ¿Por qué he traído este versículo? ¿Qué tiene que ver este versículo? Mis hermanos, el apóstol Pablo en ese capítulo 7 de la primera carta a los Corintios toca unos temas muy controversiales, muy interesantes. Y uno de esos temas es este: ¿qué pasa si tú eres cristiano? ¿Qué pasa, hombre, si tú eres cristiano, o mujer, si tú eres cristiana? ¿Qué pasa si tu cónyuge no es cristiano? ¿Qué pasa si ese hombre es cristiano pero su esposa no lo es? Se casaron hace mucho tiempo y él ahora conoció de Cristo Jesús, pero su esposa no. Y lo mismo, quizá el caso de una mujer. Ella ahora conoce de Cristo, pero su esposo no. El apóstol Pablo da una razón muy importante, no la única razón, pero la razón más importante, de mayor peso, por la cual Pablo dice esto: no se separen, no se aleje de esa persona. Mira, si tú eres cristiano y tu esposa no, no la dejes, no la abandones. Si ella quiere seguir viviendo contigo, no te separes por ninguna razón. Lo mismo a esa mujer, si esa mujer tiene un esposo que no es cristiano, mujer, no lo hagas, no cometas ese error. ¿Por qué? Y la razón más importante que Pablo nos da es: ¿qué sabes tú si Dios te va a usar
como el canal para que esa persona llegue a conocer a Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, ¿será que ese es el anhelo y deseo de nuestro corazón? Lo hemos dicho en muchas enseñanzas y nunca me voy a cansar de repetir esta verdad gloriosa. Esposo, si tu esposa no es cristiana, lo más grande que tienes para darle a esa mujer es la verdad de Cristo Jesús, al igual que tu mujer. Si eres cristiana y tu esposo no lo es, lo más grande, algo que ese hombre agradecerá eternamente, de manera literal, eternamente, será que tú, con tu forma de ser, con ese amor, con ese cuidado que Cristo te da, lleves a conocer la verdad de Cristo Jesús a ese hombre. Por supuesto, nosotros solos no somos capaces, pero es que para esto nos ha dado Cristo Jesús la verdad. Padre, lo más grande que tienes para dar a tus hijos es esa verdad maravillosa de Cristo. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, y allí está, gloriosa esta verdad, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Qué verdad tan increíble, qué verdad tan gloriosa. Lo más grande que tienes para dar a tus hijos es la verdad de Cristo, es la instrucción de Cristo, es la disciplina de Cristo. Qué verdad tan maravillosa, que Dios nos permita compartir esta verdad. Volviendo un par de capítulos, en Efesios capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y he querido cerrar este punto con este versículo porque es increíble cómo este versículo nos dice esta verdad maravillosa y a la vez nos conecta con el siguiente punto. El apóstol Pablo dice que tú y yo como cristianos, lo más grande que tenemos para compartir unos con otros es la verdad de Cristo Jesús. La verdad que nos transformó, la verdad que nos cambió y nos sigue transformando y nos sigue cambiando. Y esa verdad en amor que compartimos unos con otros es la que nos hace parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quieres saber? Digámoslo así. ¿Quieres de una manera simple saber si una persona te está diciendo la verdad, obviamente en términos religiosos, digámoslo así, o en términos bíblicos, en términos cristianos? ¿Quieres saber si una persona te está compartiendo la verdad? Es simple, no es complicado. Nosotros lo hemos complicado, pero es tan simple como esto. ¿A quién te está mostrando esa persona? ¿De quién te está hablando esa persona? ¿A quién te está señalando esta persona? ¿A quién te dice esa persona que debes honrar, exaltar, engrandecer? ¿De quién te dice esa persona que es lo más importante, lo más grande, lo más glorioso? ¿Cristo? Si no es Cristo, es mentira. Todo lo demás no vale nada. Cristo es lo único que importa y vale para aquellos en quienes Él ha venido a morar en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice que la verdad es esa verdad que atañe a Cristo, es decir, que tiene que ver con Cristo. La misma verdad que nos salvó y que nos salvaría hoy si no fuéramos salvos. Y la misma verdad que nos sigue transformando y nos sigue cambiando. Y la verdad que viviremos eternamente. ¿De qué se trata la salvación? ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿De qué trata la eternidad? O mejor, ¿de quién? De Jesucristo. Por eso, Cristo es el centro. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la verdad es una persona y es Cristo Jesús, el mismo que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el centro. Por eso, el primer punto es la verdad de quién? La verdad de Cristo. ¿Tienes a Cristo? Comparte a Cristo. Es lo más grande que tienes para dar. Pero les decía que este versículo nos conecta con el siguiente punto y es el amor de Cristo. Porque mis hermanos, nada más terrible que la verdad sin amor. Es así de simple. De hecho, la verdad, de verdad, suena redundante, pero me refiero a esto. La verdad verdadera no solamente es conocimiento, no solamente es intelectualidad. Como lo decía hace un momento, no solamente es cuánta Biblia sabes, sino esa verdad llevada a la práctica en un fundamento indiscutible, inseparable. Amor. Amor. Mis hermanos, hablar mucho no sirve de nada cuando ese hablar no se lleva a la práctica, pero esa práctica siempre es un resultado y es amor. Amor, el amor de Cristo Jesús. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3, el apóstol Pablo dice esto: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás,
Yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Pablo allí está de una manera hiperbólica, exagerada, hablando acerca de dones. Tú puedes tener todos los dones que quieras, pero la gran realidad es que si no amas, no tienes nada. O mejor quiero decirlo de esta manera, si no amo, no tengo nada. El versículo 2 dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas. Es espectacular. ¿Quién no quisiera estas cosas? Pero ¿qué dice Pablo? Pero no amar a otros, yo no sería nada. Que esta verdad se quede en nuestros corazones es el más grande anhelo de mi vida. ¿Qué importa si no sabes tanto como el hermano Alex? ¿O qué importa si no sabes tanto como el erudito? ¿Qué importa si no sabes griego, hebreo y arameo para estudiar la Biblia en sus idiomas originales? Y no estoy diciendo que eso está mal. Si puedes estudiar esto, si lo tienes, gloria a Dios, y úsalo para una correcta y buena interpretación de la Biblia. ¿Qué importa si no te sabes los versículos de memoria y si cuando vas a hablar de alguien o con alguien de la Biblia hasta se te olvidan las citas? Pero me refiero a esto, mis hermanos. Lo que realmente necesitamos es el amor de Cristo en nuestras vidas, el amor de Cristo en nuestros corazones, porque de nada me sirve todo el conocimiento del mundo si esa verdad, si eso que entiendo no me lleva a amar a los demás. Versículo 3. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Lo mejor que tú tienes para dar a los demás no es dinero. Aunque si tienes mucho dinero y puedes compartir con los necesitados, te lo ruego, ayúdalos, por favor. Pero lo más grande que tú y yo, como cristianos, tenemos para dar es la verdad de Cristo, pero más que una verdad con palabras, es el amor de Cristo. Roguemos a Dios que nos inunde, que nos llene más de ese amor. Mis hermanos, la eternidad dejará demostrado que este mundo tuvo mucho para dar económica, riquezas físicas, pero que le hizo falta lo más importante, la verdad de Cristo, el amor de Cristo, y tú y yo tenemos estas cosas para dar. Lo más grande que tú, hermano, hermana, me puedes dar a mí es la verdad de Cristo, el amor de Cristo Jesús. Lo más grande que tú y yo tenemos para compartir con el mundo es la verdad de Cristo y el amor de Cristo Jesús. Y si somos sinceros, es de lo que más carecemos. A veces tenemos más dinero en el bolsillo, a veces tenemos más dinero en la cuenta. Puede ser que esta situación no nos haya tocado tan duro porque hasta teníamos recursos, oh Dios, de una manera increíble, y de eso tengo que decirlo y aprovecho para agradecer, porque Dios ha sido tan bueno que Él nos ha sostenido abundantemente en toda esta situación y de verdad yo simplemente digo gracias Dios. Tú nunca fallas a tu palabra, pero Dios me dice hoy a través de su palabra y te dice a ti, pero mira Alex, lo más grande que yo Dios tengo para darte a ti, para que tú des a los demás, más que cosas materiales, es la verdad de Cristo y es el amor de Cristo Jesús. Hoy más bien digo, Señor, creo que hoy tengo hasta más cosas materiales que las que debería tener, y hoy me doy cuenta que de lo que más carezco y lo que más necesito hoy como hijo de Dios, como cristiano, como alguien salvo por gracia, al igual que tú que has creído en Cristo Jesús, es que Dios me llene más de su amor. Es que Dios me dé más de su verdad para compartir esa verdad y ese amor con otros. Por eso el versículo 13 lo dice de esta manera allí en la misma primera carta a los Corintios. Capítulo 13, versículo 13. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza. Y estas dos verdades, fe y esperanza, vienen por la palabra de Dios, por el conocimiento de Cristo. La fe en Cristo, la esperanza de la eternidad en Cristo, dice, y el amor. Y precisamente dice allí, y la mayor de las tres es el amor. Por eso no es solo la verdad, no es solamente es que ya le hablé de Cristo Jesús. Es el amor de Cristo Jesús, que Cristo nos llene de ese amor por su gracia. Primera a los Corintios capítulo 8, versículo 1, retrocediendo un poco. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, otra traducción dice orgullosos, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Mientras el conocimiento me enorgullece, me hace sentir mejor que los demás, el amor edifica. Por supuesto, algunos han tomado este pasaje fuera de su contexto y han dicho que no se necesita el conocimiento. La verdad es fundamental. El conocimiento de la palabra de Dios en Cristo Jesús es esencial.
Pero ese conocimiento sin amor termina siendo vano, y de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando allí. Él no está desechando el conocimiento, sería absurdo, les está dando una carta que tiene mucha verdad, mucho entendimiento, mucho conocimiento, pero ¿qué dice Pablo? Pero ese conocimiento que Dios me da no es para que yo me sienta mejor que los demás, sino que ese conocimiento que Dios me da de las cosas, de la verdad de su palabra, es para que yo viva esa verdad. Y Pablo allí está colocando un ejemplo. Pablo dice, es cierto que los ídolos no son nada, pero ese conocimiento que Dios me ha dado no debe llevarme a ofender a mi hermano, a tratar mal a mi hermano. Y aquí es donde quiero empezar a hablar verdades prácticas importantísimas para nuestra vida. Este es el punto, la verdad que tú tienes, la verdad que tú entiendes, la verdad que tú conoces. ¿La usas para sentirte mejor que los demás? ¿La usas para creerte mejor que los demás? ¿O la usas en amor para guiar a los demás, para instruir a los demás? Quizá te haya pasado como a mí, que te hayas preguntado, pero ¿cómo puede ser que yo entienda esta verdad tan gloriosa? Y aquel que hasta es el pastor o es el líder o fulano, sutano, no la entiende, aunque es más preparado, más estudiado, hasta es más religioso que cualquiera, pero no entiende esta verdad gloriosa y yo la entiendo. Mis hermanos, esto es muy importante, esto es muy importante. No es para eso. La verdad del Evangelio no es para sentirnos mejores que los demás. La verdad de Cristo Jesús no es para decir, oh, yo sé más, así que yo soy mejor que la otra persona. Mis hermanos, si tú sabes más, si tú entiendes más, si Dios te ha dado ese entendimiento y ese conocimiento, es para que en amor lo usemos para servir a los demás. Nuevamente, ¿qué es lo mejor que puedes darle a otra persona, aunque diga ser cristiana o religiosa? La verdad de Cristo, pero en amor, en amor. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Es esa verdad de Cristo que nos ha transformado, que nos ha cambiado, que nos ha salvado. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Qué increíble esta verdad que nos dice el apóstol Pedro. Mira, ya eres salvo, ya tienes la verdad de Cristo Jesús, tú has creído en Cristo Jesús, sabes que el cielo te pertenece, día tras día estás conociendo y creciendo más en la verdad de Cristo Jesús. Pero, ¿saben una cosa, mis hermanos? ¿Cuál debe ser ahora su propósito, su meta? Conocer más a Cristo Jesús y crecer más en el conocimiento de Él. ¿Es para qué? Para crecer más en amor, para amar más a los demás. Cuando yo veo a la persona perdida, en vez de decirle quién sabe cuántas cosas, criticarlo, señalarlo, condenarlo, es que no estoy diciendo que los dejemos perdidos. No, vayamos y alcancémoslos, pero con amor, con gracia, con la verdad de la palabra, pero con amor, mis hermanos, con amor. Nada más terrible que lo que muchos dicen y es verdad, que a veces los cristianos abordamos a las personas con el evangelio, pero lo hacemos de una manera orgullosa, prepotente. No, mis hermanos, que Dios nos dé la gracia para hacerlo con amor y que no solamente lo hagamos con los de fuera, sino que los de dentro cada día nos amemos más y más, con amor sincero, con un amor profundo que nace del corazón. Ruego a Dios que en este lugar de predicación, en esta congregación local, no solamente Dios nos permita siempre tener su verdad maravillosa, la verdad bendita de Cristo, y proclamarla con fidelidad, sino que también ruego a Dios que cada día nos llene más y más de su amor. Pablo oraba por esto, por los efesios y por todos los creyentes, y espero que también sea tu anhelo y tu deseo. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 el apóstol Pablo dice algo radical y fundamental, algo impresionante de verdad. Le dice a Timoteo, mira Timoteo, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Qué verdad tan maravillosa y tan clara y tan simple, pero gloriosa a la vez. ¿Qué dice el apóstol Pablo al joven Timoteo? Esas cartas que tú y yo tenemos, esas 13 cartas que escribió el apóstol Pablo, el 75% del Nuevo Testamento, posiblemente un poco más si pensamos en Hebreos. No estamos seguros si Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, pero si Hebreos fue escrito también por Pablo, casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y esa verdad que tú y yo hoy tenemos escrita, que seguramente fue la misma verdad que Timoteo escuchó enseñar a Pablo una y otra vez, Pablo dice, hay un propósito en esa enseñanza. Hay muchas personas que no entienden ese propósito, pero Timoteo, tú debes entender ese propósito.
¿Cuál ha sido el propósito de mi instrucción para la iglesia? Obviamente aquí en este contexto Pablo no está hablando de lo que él predica a los que no son creyentes. Por supuesto, cuando Pablo predicaba a los no creyentes, lo más importante para una persona no creyente es conocer de Cristo Jesús, la verdad. Pero para la iglesia, lo más importante es el amor. Mis hermanos, tú y yo podemos pasar 30, 40, 70 años en una iglesia, toda una vida en una iglesia y decir, yo fui salvo. Yo nací de nuevo cuando tenía 10, 12 años. Es más, hasta podrías decir, yo fui salvo desde el vientre de mi madre. Pero, ¿por qué Dios nos permite entonces vivir tanto tiempo y compartir en la iglesia? Para crecer en amor. La verdad de Cristo se podría resumir en estas dos simples, digamos, verdades, pero gloriosas. Salvos por gracia al creer en Cristo Jesús. No podemos hacer nada para ser salvos, solo creyendo en Cristo Jesús. Y todo lo que viene después, vivir en amor. Todo lo que la Biblia enseña a los creyentes, a los que ya son salvos, es vivan en amor. Porque el amor no es una cosa simple, el amor no es una cosa vana y pasajera, el amor es lo que dura para siempre, el amor es lo más grande, el amor era el propósito para el cual Pablo seguía instruyendo a los cristianos. Si así fuera, pues mis hermanos, ya prediqué el evangelio, ya soy salvo, así que dejemos a la persona que siga viviendo como quiera. Mis hermanos, es buena la labor misionera, pero Dios no solamente tiene misioneros que van y predican a un lugar y ganan almas para Cristo, aunque las almas las gana Cristo, pero ellos son mensajeros enviados por Cristo, sino que Dios también nos hace parte de una iglesia local para que sigamos estudiando la palabra de Dios con el propósito de crecer en amor. De hecho, volviendo a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, y creo que es un resumen y una conclusión increíble de este segundo punto. Que el amor sea su meta más alta, así de simple. Que el amor sea su meta más alta. Ya soy cristiano, ya soy salvo. ¿Qué más me hace falta? Para ser salvo no te hace falta nada. Cristo ya ganó la salvación por tu alma en la cruz del Calvario de manera perfecta y completa, pero como humanos y como creyentes, como hijos de Dios, ¿saben cuál debe ser nuestra meta más alta? Nuestro propósito. Amor. El amor de Cristo en nuestras vidas. El amor de Cristo en nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestro último punto y para mí quizá el más importante de esta enseñanza. Y es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, así es. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con la gracia de Cristo? De manera muy simple. Tanto esa verdad de Cristo que tú hoy tienes, que atesoras en tu corazón, que es tu fundamento, tu seguridad, tu salvación. Esa misma verdad que anhelas y deseas compartir con otros. Esa misma verdad que a veces dices quisiera tener palabras para hablarle a tantas personas. Esa misma verdad que muestras a otros con las acciones, esas buenas obras que Dios coloca en tu vida. Ese amor que está llenando cada día tu corazón en Cristo Jesús nuestro Señor. Y todo lo demás, y todo lo bueno de tu vida es por gracia y solo por gracia. Y esta verdad es la que más se nos olvida. Tengo que decirlo, es la que más se nos olvida. Mis hermanos, no habría nada de verdad en tu vida y en mi vida. Seríamos las personas más engañadas y más engañadoras. Seríamos las personas más embusteras y mentirosas si no fuera porque Dios puso su verdad en nosotros. Mis hermanos, doy gracias a Dios por tu vida si eres de esa clase de personas dedicadas, apasionadas por el estudio de la palabra. Doy gracias a Dios por tu vida si te encanta leer, investigar y esas cosas. Y ruego que sigas adelante en ese propósito, pero quiero decirlo de una manera muy clara. Si tú y yo hoy conocemos la verdad de Cristo Jesús, no es por nuestra inquietud, no es porque seamos los más sabios. Mis hermanos, es porque Dios ha colocado eso en nosotros. Ese personaje del cual más hablamos de la Biblia, el más importante, Cristo, sin lugar a duda, y es el centro. Cuando digo del que más hablamos, es el que más utilizamos, del que más leemos, del apóstol Pablo, ese cristiano del primer siglo que Dios usó de una manera increíble. ¿Por qué Pablo llegó a ser cristiano si antes él destruía a los cristianos? No es porque Pablo sabía más. Pablo no llegó a conocer a Cristo porque su inquietud y su investigación y su lectura de la Biblia lo llevó a conocer la verdad de Cristo. Él era un fariseo. Mis hermanos, tenía la religión más alta de su época. Él era un fanático religioso como él, ningún otro. ¿Sabio? Mis hermanos, leer a Pablo es intelectualmente, académicamente, es una delicia, es un gusto. Leer las cartas de Pablo es una eminencia.
Y él lo fue porque él fue estudiado a los pies de Gamaliel. En simples palabras, él fue un erudito. El hombre, si lo íbamos a comparar con intelecto, con sabiduría, como el dicho, tenía tela para cortar. Pero no fue el intelecto, no fue la sabiduría la que llevó a Pablo a conocer a Cristo, fue la gracia de Cristo. Y mis hermanos, vuelvo digo, la sabiduría y esas cosas no están mal, pero no creamos que eso viene de nosotros, viene de Dios, viene de Dios. Por eso puede ser que Dios salve tanto al científico como al hermano humilde que ni siquiera sabe leer y escribir, porque esto es por gracia, esto es por gracia. Al contrario, mis hermanos, si hoy tú y yo conocemos la verdad de Cristo, es por la gracia bendita, por la gracia maravillosa. Todo lo que tenemos es por gracia, ese amor. Si tú eres una persona que está mostrando amor, y claro, obviamente también tengo que aclarar esto, no estamos tampoco hablando de un amor perfecto, ojalá ya amáramos perfectamente, pero mis hermanos, ese amor que tú tienes por tu esposa, por esposo, ese amor que tú tienes por tu esposo, esposa, ese amor que tú tienes por tus hijos, por tus vecinos, ese anhelo y deseo con amor que tienes de compartir la verdad de Cristo con los perdidos. Mis hermanos, ¿quién puso ese amor en tu vida? Cristo y solo Cristo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por gracia. Como lo dice Santiago, y no tengo allí el versículo, pero lo recuerdo en este momento. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, de las luces, en quien no hay sombra ni variación de luz. Mis hermanos, es simple. Toda cosa buena, todo lo bueno de este mundo viene de parte de Dios como una gracia bendita. Así que si tú y yo tenemos algo bueno en nuestras vidas, no fuimos nosotros, ha sido Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7. Pues Dios, quien dijo, que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Qué versículo tan increíble. Es Dios el que hizo que esta luz brillara en la oscuridad que había dentro de nuestras vidas, de nuestro corazón. Dios fue el que trajo luz a nuestras vidas para conocer a Cristo. Versículo 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Mis hermanos, esto es grandeza y humildad a la vez. El apóstol Pablo nunca se rehusó a reconocer la maravilla que Dios había hecho en él. El apóstol Pablo nunca negó que él era usado grandemente por Dios. El apóstol Pablo no tenía ningún escrúpulo ni ninguna restricción para hablar de la obra tan gloriosa que se podía ver en los creyentes, pero a la vez nunca olvidó decir que todo era solo por gracia, nada más que por gracia inmerecido. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Y quiero conectar esta verdad con el punto anterior. ¿Cuál fue el punto anterior? El amor de Cristo. Pues el apóstol Juan lo dice de esta manera, muy clara. Un versículo supremamente famoso, un versículo súper conocido. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Hay algunas traducciones que dicen, nosotros amamos a Dios o le amamos porque Él nos amó primero. Incluso hay unas traducciones que dicen, nosotros amamos, que es posiblemente la traducción más correcta, porque Él nos amó primero, incluyendo tanto el amor que tú y yo sentimos por Dios, como el amor que tú y yo sentimos por los demás, por el prójimo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué tú amas? ¿Por qué tú hoy sientes amor? Así sea como Pedro, que fallamos, ¿no? Como cuando Pedro falló y después viene Jesús y le pregunta, ¿por qué me fallaste? No, ¿qué le preguntó Jesús? Pedro, ¿me amas? Así sea como Pedro, que a veces entre los dientes digamos, tú sabes que te amo. No te amo tanto como quisiera, pero te amo. Así sea poquito, pero te amo. Pues ese amor te lo dio Dios. Si amas a Dios, así sea poquito, pero es amor puro, verdadero y sincero, aún ese poquitico de amor, que espero que no sea tan poquito, y espero que Dios lo haga crecer cada día más, pero ese amor te lo dio Dios. Si amas a los demás, si eres de aquellos que hasta eres capaz de perdonar a tus enemigos y amarlos. Mis hermanos, ¿quién te dio ese amor? Tú amas, yo amo, si es que amamos y espero que amemos, porque Él nos amó primero. Y si no amamos, ¿quién nos puede dar ese amor? Sino solo Él. Por eso, mis hermanos, ¿qué es lo más grande que tenemos para dar a los demás? Aquí es donde quiero enfatizar este punto con respecto a la enseñanza. ¿Qué es lo más grande que tú y yo tenemos para dar a los demás? La verdad de Cristo
el amor de Cristo, pero recordar siempre que es por la gracia de Cristo, porque aquí quiero decir algo sumamente importante referente a este punto. Mis hermanos, hoy estamos llenos de enseñanza, aún dentro de círculos cristianos, falta de gracia. Hoy tú te encuentras cantidades, podría decir miles, millones de predicadores que dicen ser cristianos con Biblia en mano, pero que cuando te predican de sus propios logros, sus propios esfuerzos, que te dicen, mira la iglesia tan grande que tengo, porque es que, ¿sabes? Yo construí esto a punta de sacrificio, a punta de ayuno y oración. Y mis hermanos, no estoy diciendo que estas cosas estén malas, pero mis hermanos, nadie tiene algo porque se lo haya ganado a punta de esfuerzo propio. Y si así es, entonces no es la verdad de Cristo, no es la verdad de Dios, porque la verdad de Cristo es que todo es por gracia, todo es inmerecido. Porque puede haber personas más fieles, de verdad. Puede haber personas más devotas y quizá no tienen la misma iglesia que tiene este predicador. Sencillamente Dios le permitió, es gracia, es gracia. En el primer sermón de Pedro se arrepintieron 3,000 y Pedro no era estudiado ni nada de esas cosas. El apóstol Pablo iba a la sinagoga y lo sacaban a pedradas. Al final, obviamente, dio más fruto en un sentido, digámoslo así, el trabajo del apóstol Pablo. ¿Pero por qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo? La gracia de Dios, la gracia de Dios. Si Dios te quiere usar para predicar a las almas y ellas vienen al conocimiento de Cristo, no creas que fue porque tú predicaste y porque es que tú sí tienes el convencimiento. No, mis hermanos. Si Dios permite que el ministerio sea fructífero, y eso no está mal, desearlo ni pedirle a Dios, pero es reconocer que si hay un ministerio fructífero, si Dios usa mi vida, por ejemplo, para predicar la palabra, para hablar a otros, para enseñar, si Dios usa mi vida para dar un buen consejo, mis hermanos, es por gracia. Si Dios nos permite tener un lugar y predicar, y si Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos, la congregación crece, gloria a Dios. Aún quiero decirlo, hasta en lo económico, en lo material, si tú tienes bienes y si tienes recursos, recuerda, no es tu intelecto, no es que te esforzaste y estudiaste y trabajaste, Dios te dio esa capacidad. Podrías haber nacido, no sé, sin inteligencia, sin intelecto, podrías ser una persona limitada, discapacitada, imposibilitada y nunca haber salido de esa condición. ¿Quién hizo eso en tu vida? Lo hizo Dios. Él es el que te ha dado las fuerzas, Él es el que te dio esa familia hermosa que tienes, Él es el que te ha dado vida, salud, recursos, pero por sobre todo Él te ha dado la verdad de Cristo, que es lo más importante. Mis hermanos, todo es por gracia, todo es por gracia, no hay nada que nosotros merezcamos. Si Dios nos pagara conforme merecemos, estaríamos perdidos. Por eso en Mateo capítulo 10, versículo 8, el mismo Señor Jesucristo le dijo esto un día que envió a sus discípulos a hacer una obra maravillosa. Sanen a los enfermos, dijo Jesús, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. La traducción popular me gusta como lo dice. Recibieron de gracia, den de gracia. No merecían lo que recibieron. Ustedes no merecen ser capaces de resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, curar a los leprosos, expulsar demonios, pero eso es un poder que se les confirió por gracia. Ustedes no son los mejores, no lo recibieron porque sean los mejores, les fue regalado. Así que de eso que recibieron, den. Y por eso el título de esta enseñanza, ¿no? Damos de lo que tenemos, pero ¿qué tenemos? Demos de lo que Dios nos ha dado, la verdad de Cristo, el amor de Cristo y recordar siempre que es la gracia de Cristo la que nos permite todo esto. Filipenses 1:11 dice el apóstol Pablo, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Hay un versículo más increíble que nos hable de esta verdad que este versículo? Que siempre estén llenos del fruto de la salvación. Por eso nunca las buenas obras son para salvación. Las buenas obras, ser diferente, cambiar, empezar a ser diferente, perfeccionado. Que eso malo empieza a salir y ser limpiado, no es para ser salvos, es el fruto de haber sido salvos. Qué verdad tan gloriosa. Es decir, el carácter justo. ¿Que quién produce en su vida? Cristo. ¿Cuántas personas te dicen esto? Y quiero decirlo con dolor, lo escuché hace muy poco, demasiado poco, para ser sinceros. Un hombre que estaba diciendo esto. Oh sí, Dios te perdonó, Dios ya perdonó todos tus pecados, pero ahora necesitas esforzarte por ser diferente. No, mis hermanos. El mismo que perdonó tus pecados y fue capaz de hacerlo hace un poco menos de 2000 años, allá en esa cruz del Calvario, es el mismo que es capaz de seguir transformándote y cambiándote
hasta que llegues a ser una persona totalmente diferente, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Claro, cuando tú eres el que te cambias, entonces te glorificas a ti mismo, te exaltas a ti mismo, pero cuando es Dios el que te cambia, tú estás feliz, tú estás dichoso y das gloria a Dios. Y aun cuando ves aquello que te hace falta, que sea cambiado en tu vida, tú sabes que el que lo va a hacer es Dios. Por eso, más que esforzarte y decir, lo voy a hacer, tú dices, Señor, esfuérzame y hazme valiente, obra en mi vida, en mi corazón, para que yo pueda ser diferente y al final dar gloria a tu nombre, Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice esto de esta manera: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, estas verdades vienen desde Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Nuevamente esa misma verdad, es por lo que Dios ha hecho en tu vida. Es porque Dios te escogió, es porque Dios te eligió, es porque Dios te llamó, es porque Dios te está haciendo santo, es porque Dios te ama, que ahora tú puedes hacer esto. Pero notemos que Él dice, vístanse. Es decir, esto no es algo que ustedes tienen en sí mismos, esto es algo que ustedes se colocan. Y en simples palabras, de lo que Pablo está hablando es: colócate a Cristo, vístete de Cristo. Cristo, el mismo que te salvó, el mismo que te amó, de la misma verdad que tú has aprendido, en la cual estás creciendo, es el que te va a hacer que te vistas de tierna compasión. Es el que te va a llenar de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Y el versículo 13 también dice esto maravilloso: sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Pero ¿qué dice allí al final? Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Cómo cierra este pasaje el apóstol Pablo con broche de oro? Es que tú das de lo que ya has recibido. Es que tú das de lo que te da Cristo. Primera los Corintios capítulo 4, versículo 7. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Allí el apóstol Pablo está un poquitico regañón. ¿Por qué le está diciendo esto? La iglesia en Corinto se estaba jactando, se estaba enorgulleciendo. Unos se estaban sintiendo mejores que otros. Y la verdad es porque habían unos que tenían mejores dones que otros, o mejores no, más visibles, y tenían cosas que parece ser que los hacían sentir más importantes que otros. Y el apóstol Pablo dice, mira, no está mal que tengas esos dones, está bien, pero lo recibiste, ¿no? Es un regalo, es un don. Así que ¿por qué te sientes orgulloso? ¿Por qué te jactas y te sientes mejor que el otro si esto te lo regalaron? Si esto te lo dieron. Y aparte de eso te lo dieron, es para que sirvas a los demás. Entonces no es algo de lo cual tú te sientas orgulloso. ¿Por qué me tengo que sentir yo orgulloso si sé mucha Biblia? Pues si sé mucha Biblia, comparto esa mucha Biblia que sé con los demás y no solamente la comparto. Mi pregunta es, ¿la vivo? ¿La vivo? Porque eso es lo que realmente necesito. Hablar de amor es fácil. Amar es otra cosa. Imposible en nuestras fuerzas, pero que Dios nos llene de su amor para amar con un corazón puro y sincero. Allí mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Ese versículo me encanta leerlo, me encanta recordarlo, lo hemos enseñado tantas veces, pero es necesario y creo que es esencial en esta enseñanza. El apóstol Pablo no tenía ningún reparo en decir cuánto lo había usado Dios. Es verdad. Pero ¿qué dice siempre al final? Pero no yo, no yo. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Dios que fue bueno conmigo. Que Dios nos use de esta manera. Sí, que Dios nos use y mucho, pero que siempre Él sea exaltado y engrandecido. Que siempre reconozcamos que si hay algo en nosotros, algo digno de alabanza, que sea para la gloria de Dios, y siempre reconozcamos que eso que ha ocurrido en nuestras vidas ha sido un milagro, un verdadero milagro, una vida transformada y cambiada, la verdad de Cristo, el amor de Cristo, solo por gracia. Así que no solamente es enseñar la verdad y no solamente es amar, es recordar que todo es por gracia, por la gracia de Cristo. Mis hermanos, esta verdad increíble, y con este pasaje quiero terminar. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Y obviamente no vamos a ver exhaustivamente ese pasaje, simplemente es la cúspide de esta enseñanza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay muchísimo aquí, pero hay un punto esencial. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, dice el apóstol Pablo,
amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. ¿Por qué he querido terminar con este pasaje? Porque la más grande virtud en tu vida, el paquete completo, amor, gozo, paz, paciencia, hasta llegar al dominio propio, ¿es fruto de quién? ¿Fruto de tu esfuerzo? ¿Fruto de tu disciplina? ¿Fruto de tu arduo trabajo? ¿O fruto del Espíritu Santo? Fruto del Espíritu Santo. Que Dios produzca más de este fruto en nuestras vidas, pero recordemos que es fruto que viene de alguien más, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Así que, mis hermanos, solo podemos dar de lo que tenemos. Como Pedro aquel día, no tengo plata ni oro. Gracias a Dios que Pedro no tenía plata ni oro, pero le dio de lo que Cristo le había dado a Pedro, el don. Pedro tenía el don de sanidad, así que Pedro usó ese don con este hombre de manera gratuita y generoso. Pero no solo esto. Pedro compartió la verdad. Fue un hombre que amó. Fue un hombre que vivió en la gracia de Cristo nuestro Señor. Y así todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han conocido verdaderamente a Cristo, quizá no son los más intelectuales, quizás no son los más llenos de sabiduría y conocimiento humano, pero de algo podemos estar seguros. Toda persona que ha conocido a Cristo, y si tú has conocido a Cristo, te aseguro, así sea poco, pero tienes verdad, la verdad de Cristo que puedes compartir con los demás. Tienes amor, el amor de Cristo que llena cada día tu corazón. Y si te hace falta, allí tienes el Espíritu, pide más amor, más gracia, más paz, más misericordia, más bondad para con los demás, porque hay una fuente inagotable de verdad, hay una fuente inagotable de amor, hay una fuente inagotable de gracia, y ese es el punto. Nunca olvidemos que todo es por gracia. Ruego a Dios que Él nos lleve como sus hijos a dar a este mundo de lo que tenemos, Cristo y solo Cristo, la verdad de Cristo, el amor de Cristo, la gracia de Cristo. ¿Has recibido esto de parte de Dios? Ruega a Dios que puedas compartirlo con otros. ¿No lo tienes? ¿Crees que eres una persona que no conoces la verdad de Cristo? ¿Crees que eres una persona que te hace falta el amor de Cristo, que no entiendes, no conoces, no has experimentado la gracia? Pues Cristo está aquí. Y no estoy diciendo aquí en este lugar. Él está en todas partes, está allí contigo. Está, como dijo el apóstol Pablo, tan cerca de nosotros como el corazón. Es pedirle a Dios, yo quiero experimentar esto. Que lo que yo realmente tenga en mi vida, más que cosas físicas, sea esta verdad maravillosa, tuya, tu verdad, tu salvación. Que lo que más tenga es esa abundancia de tu espíritu en mi vida, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Que lo que más tenga en mi vida es siempre reconocer que todo es por tu gracia bendita. Desde esa cruz hasta la eternidad, desde aquel momento en que nos salvó hasta cada instante que vivimos en esta gracia maravillosa, salvación eterna, gloriosa en Cristo Jesús. Todo por gracia, por su amor, por su verdad. ¿Quieres darle gracias a Dios por esta enseñanza, por esta verdad en tu vida y pedirle a Dios que sea cada día más real en nuestros corazones? Oremos a Dios. Padre Celestial, eterno Dios, infinitas gracias por tu verdad. Gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias por esta serie que nos has permitido tener de manera temática. Gracias por permitirnos retornar a la congregación, aunque haya restricciones, pero nos gozamos en tu verdad. Gracias por habernos sostenido y recordarnos que nos sostendrás siempre, pero por sobre todo gracias por recordarnos tu esencia, tu fundamento, la verdad de Cristo, tu amor, tu gracia bendita. Permite, Dios, que estas verdades crezcan en nuestras vidas. Permítenos cada día compartir más tu verdad, tanto con palabras, pero mayor aún con acciones, con ese amor que tanto necesitamos y recibimos de ti, pero que tanto necesita este mundo. Y siempre recordando que es por tu gracia bendita. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de aquellos que, aunque no conozcamos, escuchan esta verdad y han creído en Cristo. Nuestros hermanos, a quienes conoceremos quizá en la eternidad. Gracias por guardarnos, protegernos hasta el día de hoy. Y gracias por recordarnos que todo es por tu gracia maravillosa en la verdad de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Y te pido que en el poder de tu Espíritu tú seas llevando esta verdad a conformar cada día nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, les extrañamos muchísimo, pero ya Dios nos ha permitido entonces que podamos volver a congregarnos. Para quienes todavía siguen en casa y quieren guardar ese distanciamiento,
quiero repetirlo. Ya lo había dicho antes en un audio, pero quiero repetirlo en este momento para ustedes que nos ven. Les amamos muchísimo y que Dios nos dé la gracia de más adelante volver a congregarnos. Si quieres permanecer aún alejado, te entendemos, te esperamos, te amamos y deseamos verte muy pronto. Y a aquellos que nos han acompañado todo este tiempo a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de WhatsApp, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, por vernos. Les amamos aunque no les conozcamos, pero la verdad de Cristo nos une y la eternidad será interminable para que podamos compartir allá con Cristo Jesús. Así que de todas maneras seguiremos compartiendo las enseñanzas por video, seguiremos compartiendo los audios para todos ustedes y queremos decirles que lo que nos une es la verdad de Cristo Jesús, la comunión del amor de Dios, del Espíritu Santo. Lo que nos une es la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fuerte, enorme, y que Dios les bendiga grandemente.